Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a retroalimentar la guía que tiene por finalidad leer, reflexionar en torno a un ensayo. El objetivo de aprendizaje de esta actividad es el 9 y nos dice lo siguiente: reconocer en el ensayo un género específico diferente del narrativo en el que los recursos literarios se ponen al servicio del desarrollo libre de ideas y la argumentación. Bien. Madres y Guachos es un ensayo escrito por Sonia Montesinos, escritora chilena y doctora en antropología, quien ganó un Premio Nobel Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Bien, ustedes se preguntarán, ¿pero y qué es antropología? Es la ciencia que estudia los aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. El texto que vamos a analizar tiene la siguiente estructura. 1. Un título llamativo, Madres y Guachos. También tiene una introducción que nos da la panorámica de lo que será el desarrollo del texto. También contempla 3 puntos de vista en su desarrollo. 1 es la universalidad y particularidad, la noción de cultura y la relación sexo-género. 2. Mestizaje e identidad latinoamericana. 3. Ser madre y ser hijo. El guacho como drama complementario de las identidades genéricas. Este texto baraja una de las tesis. Ustedes ya sabrán que una tesis es la opinión que yo voy a defender de la temática que voy a exponer. Bien, ya sabrán ustedes que al yo tener un discurso expositivo, argumentativo, voy con una intención. Esta intención es sostener una idea y argumentarla. Bien. Vamos a desarrollar las preguntas de la guía. La 1. ¿Cómo definirías la actitud de Montesinos respecto del tema que expone? Bueno, ya ustedes sabrán que Sonia Montesinos hace esta mirada crítica, este análisis de qué es nuestra identidad latinoamericana y por qué en ella está tan inmerso la caracterización del guacho, de la madre sola. Bien, entonces ahí está la pregunta 1. Es la actitud que tiene Sonia Montesinos, es una actitud de análisis y de crítica. 2. ¿Qué es para ti la identidad? ¿Cómo se conforma? Esta pregunta es para ustedes. Es para que ustedes se pregunten, ¿cuáles son mis costumbres? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Mis formas de pensar? ¿Qué valores tengo? ¿Cómo reconozco mi sexualidad? ¿Cómo mi alrededor conserva ciertos pensamientos, costumbres, bailes y también formas políticas de pensar? ¿Cuáles son nuestras reglas? 3. ¿Está de acuerdo con que nuestra identidad es híbrida? ¿Cómo lo consideras tú y por qué? Bueno, primero que todo, la palabra híbrido tiene un significado, ¿ya? Entonces puede ser animal, vegetal o persona, que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes, que es producto de elementos de distinta naturaleza, ¿ya? Bien, sin embargo, aquí en esta pregunta ustedes se deben cuestionar si nosotros somos híbridos. ¿Seríamos híbridos? Siendo que tenemos la misma sangre, tenemos la misma forma de procreación, la misma forma de nacer y de hablarnos, de comunicarnos. Entonces, lo único que nos separa son nuestras formas de cultura y nada más, porque somos mestizos. Entonces, los mestizos tenemos sangre puede ser de un gen, de todo, perdón, un ADN de cada persona del mundo. Entonces allí ustedes tienen que reflexionar sobre esa definición que se le hace al mestizo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si lo vemos en esta cita textual, en la conquista se dio que los hombres, violenta o amorosamente, gozaron del cuerpo de las mujeres indígenas y engendraron en ellas vástagos mestizos, híbridos, que en ese momento fundacional fueron aborrecidos. Recordemos, el mestizo era hasta ese entonces impensable para las categorías precolombinas, pero también para las europeas.
¿Ya? Bueno, dentro de la pregunta también ustedes tienen que analizar también el texto, porque esto también tiene un contexto, o sea, se le nombraba híbrido a la persona que era mestiza, que era hijo de español, de europeo y de indígena. Híbrido porque en aquel momento tanto los europeos como los mismos indígenas discriminaban a la gente que era mestiza, ¿ya? Por un lado estaban los europeos que tenían las creencias católicas, en donde ellos pensaban que la gente indígena no tenía alma, y por otro lado estaban los indígenas que estaban viviendo una violencia garrafal con esta conquista europea y evangelización, ¿ya? Entonces allí hay que reflexionar en torno a esa categorización sobre si, qué piensan ustedes en que nos nombren híbridos, la gente mestiza. Pregunta 4. Compara los dos conceptos a los que se asocia a los hombres. ¿Te parece que esta clasificación abarca la diversidad masculina? Bueno, ahí nosotros podemos encontrar la clasificación del mestizo, del guacho o del lacho, ¿ya? Podemos recordar entonces dentro del texto nos menciona que guacho es una palabra quechua y también existe en el mapudungún, ¿ya? Y tiene prácticamente el mismo significado. Se le dice que es cometer adulterio, designa tanto al hijo ilegítimo como al huérfano, ¿ya? Y también se menciona la palabra lacho, que también está dentro de nuestros vocablos. Ya ustedes sabrán que antiguamente, en el tiempo yo creo de sus abuelos, eh, se utilizaba mucho la palabra lacho, ¿ya? Entonces aquí en el texto nos indica que proviene también de aquellos tiempos de la minería, donde el guacho que es desplazado de su espacio natal ampara a la mujer no a una, sino a muchas o conforme a su deambular. Bien, entonces no tenía una connotación tan negativa la palabra lacho. Ahí ustedes tienen que analizar si abarca toda la diversidad masculina. 5. ¿Qué rol juegan los pueblos originarios en nuestra identidad según tu perspectiva? Bueno, el texto habla mucho sobre los pueblos originarios de Chile y de Latinoamérica, perdón. Entonces, allí ustedes tienen que reflexionar en torno a cuál es el rol. Nos plantea Sonia Montesino dentro del texto de que el sustrato de los territorios latinoamericanos y chilenos tienen el sustrato, tienen la base de la gente indígena, con distintos tipos de nombres, etnias, pueblos. Entonces, ustedes tienen que sacar a relucir qué rol juegan. Y de ahí nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, ¿por qué se mezclan los bailes de la tirana? ¿Por qué nuestras madres del campo, nuestras abuelas, tenían ciertas costumbres? ¿Por qué hablamos de cierta forma? ¿Qué cosas tenemos de los pueblos indígenas que hoy en día nos estamos dando cuenta de que están floreciendo con más fuerza? ¿Bien? Y palabras también. Por ejemplo, el pichintún, la cancha. Hay muchas palabras indígenas que nosotros aún utilizamos. Y de hecho, también los pueblos indígenas también tenían una concepción de cómo repartirse políticamente, las reglas de convivencia. Bien, entonces, pasamos a la pregunta 6. Según la autora, ¿cuál es la diferencia entre género y sexo? Desarrollen una explicación basada en citas y paráfrasis del texto leído. Bueno, aquí ustedes pueden sacar lo que plantea la autora sobre género y sexo. Bueno, aquí nos dice, si vamos al texto, que es un vínculo entre la anatomía humana y las categorías genéricas de lo femenino y lo masculino.
no es unívoco ni fácilmente discernible. ¿Ya? O sea, aquí nos dice que no tienen el mismo significado la anatomía con lo que llamamos femenino, el género. Bueno, para entender esta pregunta, primero nosotros tenemos que saber qué es género y qué es sexo. Entonces, sexo tiene que ver con nuestra anatomía, nuestras características físicas, nuestros aparatos reproductores. Y el género es una construcción social. Entonces, ya ustedes actualmente se pueden dar cuenta de que en cuanto a género, todo esto ha evolucionado. ¿Por qué? Porque yo puedo nacer hombre, sin embargo, yo me considero del género femenino. No me considero hombre, aunque mis características, mi cuerpo tenga un aparato reproductor masculino. En la conformación de, de Latinoamérica, muchas cosas surgieron con esta concepción de que éramos conquistados, que surgió el conquistante y el conquistado, el dominante, el dominado, surgió el hombre y la mujer. Entonces surgió esa manera de plantarnos como hombres y mujeres en la sociedad. Por lo tanto, allí, entonces, en aquellos tiempos, y no hasta hace mucho, había una diferenciación muy grande de qué es lo que tenía que hacer la mujer. Por ejemplo, la mujer se supone que estaba destinada para solamente procrear, tener hijos, después pasó la mujer a ser solamente una esposa, la señora de la casa. Bien, y ahora actualmente ya vemos que eso ha cambiado totalmente. Porque las mujeres obviamente son personas independientes y tienen una autonomía. Y eso mismo también los hombres se han encargado también de hacerlo visible, ¿ya? O sea, de cierta forma también hemos evolucionado, pero de otras formas no. De otras formas también se siguen manteniendo estos patrones del conquistante conquistado, quién es el que tiene que dominar, ¿ya? Entonces allí hay que analizar con respecto a esa clasificación. Aquí la pregunta 6 también nos dice, según su opinión, busquen ejemplos en su realidad circundante para rebatir la opinión de Sonia Montesinos. Es importante que, independiente de una postura a favor o en contra, considere la relación entre sus argumentos y las tesis planteadas por Montesinos. Pregunta 7. Montesinos afirma que nuestra identidad está fundada por madres indias presentes y padres españoles ausentes. Vinculen esta frase con la percepción que tiene cada uno de la maternidad, paternidad y conformación de la identidad de los niños y niñas en nuestra sociedad actual. Bien, aquí entonces ustedes tienen que reflexionar en torno a esa frase. ¿Sigue presente las madres indias presentes? ¿Sigue padres españoles ausentes? Bueno, si vamos a un análisis profundo, actualmente ustedes pueden escuchar lo que es la mamá soltera, ¿ya? También pueden darse cuenta de que esta conformación de lo que era la familia hace mucho tiempo, de que se va separando cada vez más. No hay el concepto de que el matrimonio deba durar para siempre. Y bueno, también dentro de estas reflexiones, madres indias presentes dentro del texto, tiene una relación también con todo el pensamiento, con todo lo que es la religión, ya que en aquellos tiempos, cuando llegaron los españoles y estaban los indígenas, los españoles hicieron el proceso de evangelización. Sin embargo, les presentaron a lo que era la Virgen María. La Virgen María era, ¿cómo se llama? La Madre de Dios, ¿ya? Sin embargo, tenía su hijo, pero no estaba el padre. No había un padre presente, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto tiene harta relación en cómo estas nuevas personas que nacieron, este nuevo mundo, porque se hizo un nuevo mundo entre las personas